Dios de los imposibles, ¿verdad? Como decía el canto hace un momento, eres el Dios de los imposibles. Y hablando de Dios de los imposibles, el tema del día de hoy tiene que ver con un imposible. Y de hecho, un imposible de esos estilo Jesús, ¿verdad? De esos que solamente el Señor hace. Y yo me recuerdo de la Escritura y los milagros que hacía Eliseo, o los milagros que hacía Elías, las cosas que sucedían ahí con los profetas. Y Jesús hace estas cosas, y hay un propósito muy, muy especial. No es por ocurrencia, no es, como dicen por ahí, para apantallar, sino es para dar confianza. Hay muchas cosas que hace el Señor y no tienen que ver con sanidad, o no tienen que ver con salud, pero tienen que ver con darnos a nosotros la confianza de que Él es nuestro Señor y que el Padre tiene cuidado de todas nuestras necesidades. El tema es la moneda en la boca del pez. Y ustedes recuerdan esta historia, porque es una historia muy breve en el libro de Mateo. Y si tienes la oportunidad, vamos de una vez allí al libro de Mateo. Mateo capítulo 17. Y como siempre tenemos un protagonista que siempre se mete en problemas. Nuestro querido apóstol Pedro. Y le preguntaban a Pedro si su maestro, y esto es para ponerlo, para encontrar alguna oportunidad de ir contra Jesús o hallarlo en falta, y le dijeron en pregunta: hey, ¿tu maestro paga el impuesto o no paga el impuesto del templo? Y dijo: claro. Pero respondió por Jesús y no le preguntó a Jesús, ¿verdad? Y entonces vamos a la historia, vamos a ver cómo está esta narración. Capítulo 17 del libro de Mateo, comenzando en el versículo 24. Nosotros tenemos la palabra dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y esto es el impuesto del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Y Pedro le respondió: de los extranjeros. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Esta preocupación que tomó Pedro nos representa a nosotros también cuando nos hallamos en diferentes circunstancias, en diferentes, pues podríamos ponerle problemas, y muchas veces nosotros mismos somos los que nos metemos en estas situaciones y no hallamos cómo salir. Porque yo me imagino que desde que Pedro dijo sí, a que se encontró el Señor más adelante, dijo: híjole, ¿y ahora cómo le hago? Porque él no había ni siquiera pensado en cómo iba a hacer esto, o si estaba bien, o si había suficiente dinero en la alforja, en la bolsa de donde se llevaba Judas, que llevaba la contabilidad o las finanzas. Pero Jesús tenía algo
ya solucionado. Alguien había perdido un estatero. Un estatero es el equivalente a 4 dracmas. 2 dracmas era el impuesto que se establecía para el templo. Esto viene desde la ley, desde Éxodo, donde se pone esto, dice, todo hombre de 20 años para arriba anualmente va a traer medio ciclo de plata al templo como ofrenda para sostener el lugar y las cosas que se tienen que hacer ahí. Y esto es por estatuto, pues precisamente para que hubiera una buena función en todas las cosas. El problema era que no todos tenían esto como una prioridad. El primer día del primer mes, que es Adar, en el calendario religioso, es ahí por marzo, por allí, los encargados iban y se ponían en todo lugar con unas mesas y tomaban entonces el impuesto de todo hombre. Y tenían aún la autoridad de ir y tomar esto de donde ellos, o sea, del tesoro o de las cosas que ellos tuvieran, ya sea de la cosecha o de lo que fuera, tomar esto por que era pues es una obligación que tenían que justificar. Ahora, esto no tiene que ver nada con el impuesto, con el IRS de ese tiempo. No tenía nada que ver con los tributos a Roma, ni de los impuestos de propiedad o de caballos o lo que fuera. Tenía que ver con la ofrenda que se establecía para el templo. Y esto es lo que le decían a Pedro. Dice, tu maestro no hace esto. Y dijo Pedro, pues sí. Pero entonces Jesús le dice, ¿de quién son cobrados los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Poniendo así en claro, y vamos a entender esta parte, poniendo bien claro que los hijos, que es lo que le dijo Jesús, están exentos de pagar el tributo. La casa, el templo, ¿de quién es? De Dios. Son los hijos de Dios, están exentos de pagar ese tributo. Y es lo que le dijo a Pedro. Mas sin embargo le dice, para que no haya problema, para que esté bien, como dice aquí, para que no se ofendan, ¿verdad? Porque el espíritu religioso se va a ofender de que coman espigas en el día de sábado. Se va a ofender de que no se laven las manos. Se va a ofender de que huela la mosca. De todo se va a ofender el espíritu religioso. Pero dice, para que no se ofendan, ve al mar, lanza tu anzuelo, saca un pez, abre su boca y vas a encontrar el dinero exacto para pagar el tributo por mí y por ti. Y así fue, así lo hizo y así lo dio. Bien, entonces vamos a entender nosotros qué es esto. Primeramente tenemos nosotros que la preocupación de Pedro tiene que ver, la preocupación que tiene Pedro es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar yo el problema? Y el asunto está en que Dios ya lo tiene resuelto. Para cuando tú y yo entramos en una situación, Él ya tiene la solución. Pero el asunto está en que nosotros hacemos dos cosas. En primer lugar, nos preocupamos. Y en segundo lugar, la preocupación nos llega a afligir. Entonces, yo me imagino que de la pregunta que le hicieron y la respuesta que dio, a que entró Pedro en la casa donde estaba Jesús,
tenía una angustia en su corazón, una preocupación que dice, ya la regué, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cómo soluciono este asunto? Y empieza una aflicción. En nuestra vida diaria hay cosas que suceden que de repente dices, ¿y ahora cómo soluciono yo esto? Y empiezas a preocuparte, a dar vueltas en la cabeza, a encontrar todo tipo de posibles soluciones. Y vas tachando, no, esta no se puede, esta tampoco, hasta que llegas a un imposible. No hay forma de alcanzar a solucionar el asunto. Y entonces entra una aflicción. Y ya no te emociona la música, ya no te emociona el sol en la mañana, ni el canto de las aves, porque estás afligido por tu preocupación, por la situación en la cual te encuentras. Ese es el punto. Y nosotros vamos, ahí mismo en el libro de Mateo, pero vamos a regresar unas páginas, en el capítulo 6, acuérdense que este es el Sermón de la Montaña, es parte del Sermón de la Montaña. En el capítulo 6 del libro de Mateo, nosotros encontramos algo precioso casi al final del capítulo, en el versículo 33, y creo que este es un versículo muy conocido por ustedes. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y de cuáles son las cosas que han de ser añadidas, nosotros vemos, dice, no os afanéis, dice el Señor, por qué comeréis, o qué beberéis, o con qué seráis vestidos. Estas son las cosas que nos preocupan. Fíjate que no está diciendo nada de salud, o no está hablando de otro tipo de necesidad como salvación. Está hablando de las cosas que nos tocan cada día. ¿Cómo voy a pagar el recibo de la luz? ¿Cómo voy a cambiarle las llantas al auto? ¿Cómo voy a llegar a la conferencia si no tengo dinero para el viaje? Esas son las cosas en las cuales no son cruciales, no vas a ir, no te vas a morir, pero te afligen, te angustian, te ponen en una situación en la que le das vueltas y vueltas y vueltas, y estás quizás cocinando o estás trabajando, pero tu mente está puesta en el problema. Híjole, ¿cómo le voy a hacer para comprarle los zapatos a mi hijo? ¿O cómo le voy a hacer para alcanzar el fin de mes, o el fin de semana, o el fin de quincena, cuando llegue el pago? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y vamos a leer este pequeño pasaje. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, versículo 30, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios conoce, Dios sabe, Dios tiene el conocimiento total de las cosas que nos preocupan, de las cosas que tenemos nosotros dentro. Ahora, la solución que pone el Señor, la solución que da Dios a tu asunto, muchas veces no va con la lógica del mundo. La lógica del mundo puede ser, pues toma otro trabajo, pues ve y pide prestado, quizás ve y hace un préstamo en el banco,
vende tus cosas por un garage sale, no sé, alguna, ¿verdad? Estas son las cosas que nosotros podremos tener como solución. Pero la solución que le da el Señor, por ejemplo, a Pedro, la solución es a un pescador de redes, le dice: ve y echa el anzuelo. A ver, es como completamente fuera diría Pedro: pues espérate, voy al mar, echo la red, saco como unos 30 o 50 pescados y entre todos ellos puede estar el de la moneda. Dice, no, Jesús dice, no, ve con un anzuelo y el primer pez que saques, le vas a encontrar una moneda en la boca. Y yo no sé si Pedro iba ahí con el anzuelo y el gusanito en el anzuelo, ¿eh? Yo no sé qué tipo de carnada usó Pedro. Acuérdense, él era pescador de redes. Quizás sabía de pesca de anzuelo, pero no es su fuerte, ¿verdad? Su fuerte es la red, no el anzuelo. Dice, híjole, no, pues, ¿y dónde lo he hecho? Pues al mar. Voy al mar y ahí lo echo el anzuelo. Y ¿cómo es que Jesús sabe cuál pez va a morder? ¿Y cómo sabe Jesús que el pez que va a morder tiene una moneda dentro? Todas estas cosas están en la mente de Pedro. Dice, hasta que llega un punto antes de aventar el anzuelo donde él dice, pero es el maestro y él sabe hacer las cosas. Hace algún tiempo me dijo, Pedro, echa las redes al otro lado. Y yo le dije, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos hallado nada. Pero porque tú lo dices, la vamos a echar al otro lado. Y recuerdo que la red estaba bien pesada de tanto pez. Si él pudo hacer eso, que es algo grande, ¿cómo no va a hacer algo así tan pequeño? Ahí va el anzuelo. Y dándole ahí a la varita o la caña o lo que tuviera para pescar, ¡pum!, mordió el anzuelo. Dice, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Porque ese pez va a tener que tener una moneda en la boca. No el segundo pez, no el tercer pez, el primer pez. Si alguien le hubiera hecho una entrevista a Pedro, le hubieran dicho, Pedro, ¿qué había en tu cabeza cuando echaste el anzuelo? Había duda, había incertidumbre. Dice, mira, para cuando yo eché el anzuelo, el pez ya estaba buscándolo. Ya Dios tenía la solución. Pero si yo no he hecho el anzuelo, nunca va a haber un pez con moneda que muerda el anzuelo. Y yo voy a seguir con mi problema. La solución que Dios tiene muchas veces no va con la lógica del mundo. Algunos dirían, bueno, pues mejor ve, echa la red, coge todos esos peces, ve al mercado, vende los peces y paga el impuesto. Esa es la lógica del mundo. La lógica de Dios es, ve y echa el anzuelo y coge un pez y ese va a tener una moneda. Dios de los imposibles. Porque esa moneda ya estaba destinada para ese día, para ese pez, para el momento en que echó el anzuelo Pedro. ¿Cuántos anzuelos no había en ese momento? ¿Cuántos pescadores no había en Galilea con anzuelos? ¿Cuántos peces no había en todo el mar de Galilea? Pero el pez con la moneda buscó el anzuelo de Pedro. La carnada que puso Pedro fue su fe. No el gusanito o el pan o lo que tú quieras, sino la fe. Y la fe trajo el pez al anzuelo. Entonces, los milagros que hace Jesús, que no son de sanidad, son para beneficio de los
discípulos, ¿sí? Los milagros que hace el Señor, que no tienen que ver con sanidad, son para nuestro beneficio. Por ejemplo, tú tienes la multiplicación de los panes y los peces. ¿Para quién era beneficio? Para la gente que no tenía que comer. Como le dijo Pedro: Señor, mándalos a la aldea y que vayan y compren. Porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros alimento para toda esta gran multitud? Imagínate. No sé si tú te has puesto a pensar, pero son 5,000 hombres, ¿sí? 5,000, pero vamos a poner, son 5,000 personas entre hombres, mujeres, niños, todos. Son 5,000. Ok, ¿para cuánto te gusta el plato? Para unos $5. Ok, $5 y es bajito, y eso incluye bebida y chips y salsa, ¿verdad? $5 por 5,000. ¿Ya son qué? 25,000. Vamos a sacar $25,000 de una buena vez. ¿Lo podían haber hecho? Sí, lo podían haber hecho, pero dijo Jesús: no. Yo voy a hacer algo para que vuestra fe aumente. No se los dijo en esas palabras, pero se los puso para que ellos entendieran que Él es poderoso, que Él tiene poder. ¿Por qué, hermanos? Porque en la multiplicación Él se muestra como proveedor. Los discípulos tenían que saber que Jesús era proveedor. No voy a entrar en todos los milagros porque hay muchos, solamente voy a mencionar 3. La multiplicación de los panes era para que los discípulos confiaran en Jesús como proveedor, así como Dios proveyó el maná en el desierto. Él es proveedor. También tenemos nosotros el calmar la tempestad. Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haberles dicho: vámonos de una vez, está cayendo esta tempestad, está tremenda, vámonos al puerto, y en un momento, pum, estaban en el puerto y la tempestad seguía. Pero Él no lo hizo de esa manera, sino que Él se levantó y dijo a la tempestad: calma. Y la tempestad inmediatamente, dice, se puso en calma. Y también dice que inmediatamente llegaron al puerto. Pero ellos se quedaron asombrados y dice: el Señor también tiene potestad sobre los elementos. Él caminó sobre las aguas. No estamos mencionando esto, pero tiene que ver con ello. Él tiene potestad, Él es poderoso. Y eso es lo que Él quería mostrarles, que tiene el poder. Así como Dios abrió las aguas y pasaron en seco en el Mar Rojo, y después en el río Jordán, también hizo ese tipo de milagro. Ahora Jesús hace este milagro para que confíen que Él es el Hijo de Dios. Él también es todopoderoso. Y los discípulos van tomando confianza en el Hijo de Dios. Jesús no era simplemente un maestro, un rabí, un buen hombre que tenía un buen mensaje, sino es el Hijo de Dios. Vosotros, ¿quién decís que yo soy? ¿Qué dicen los demás que yo soy? Bueno, algunos dicen que eres el maestro, otros que el profeta, otros que alguno que ha enviado, quizás otros hasta Elías. Dice: bueno, ¿y ustedes quién dice? Pedro dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Porque ya Pedro había aprendido, ya había conocido estas cosas. Un milagro más, dice que Él puso también la conversión de agua en vino. Imagínate, este es el primer milagro que hizo Jesús. Convirtió el agua en vino, para dejarles saber desde el inicio que Él es el Dios también de los imposibles. Él es el Dios de los imposibles. Así actuó Dios en la antigüedad. Así hizo el Señor con todas estas cosas que maravillaron al mundo
en aquel tiempo. Desde el diluvio, la confusión de las lenguas, todas estas cosas que hizo Dios en el Antiguo Testamento, ahora Jesús también hace este tipo de obras, porque Él es el Dios de los imposibles. Fíjense que esto lo hizo en un favor que le pidió su madre. Dice, Jesús, se les acabó el vino, y eso no es asunto mío, eso no es, vayan y hagan lo que Jesús les diga, háganlo y se soluciona el problema. Y Jesús dijo, ok, llenen esas cantimploras o los cántaros, llenenlos de agua y vayan y denle a probar al maestresala, ¿verdad? Al testeador, al que prueba, ¿verdad? Al que prueba y dice, wow. Dice, normalmente en las fiestas, en las bodas, se da el vino bueno primero y luego, ya que todos están alegrones y todo, ya no van a conocer, dan el vino inferior porque pues ya no lo van a probar, ya no. Dice, pero tú te has reservado lo mejor para el final. Y esto también habla el Señor, pero eso es otro sermón para otro tiempo. Aquí vamos a ver entonces que Jesús se muestra como proveedor, se muestra como el poderoso, el Dios todopoderoso y como el Dios de los imposibles. Ahora bien, Dios conoce lo que está en tu corazón, ¿sí? Si conoce lo que hay dentro de un pez que está en medio de una inmensidad de agua, en medio de una inmensidad de peces, y sabe cuál es el pez exacto que hay dentro de ese pez que va a pescar en un momento más Pedro, ¿cómo no conoce lo que está en tu corazón? Aquellas cosas que te afligen, aquellas cosas que te preocupan, aquellas cosas que te ponen en un estado de ánimo de esos que, ¿verdad? Con una nube arriba de ti, y bueno, una nube que está echando agua y no tienes paraguas. Está lloviendo ahí. ¿Y qué está lloviendo? Todos los pensamientos, y cómo le voy a hacer, y qué voy a pasar, y qué van a pensar de mí, y si no alcanzo, y si no puedo, y si no llego, y si no, y vienes a estas cosas, y está la fiesta en su apogeo, y tú, ¿verdad? Porque estás preocupado por cosas que no tienes que estar preocupado, porque Dios ya tiene la solución. Pero en vez de oír la solución, tú oyes la lluvia que cae y te afliges por todo lo que está. No sé si se han fijado, pero cuando nos preocupamos, hacemos todo tipo de escenarios. Y la mayoría de ellos negativos. Híjole, ¿qué voy a hacer? Y cuando llegue ahí, me van a decir esto y aquello, más allá, para acá. En una ocasión, y creo que les he contado esto, en una ocasión yo estaba preocupado porque se llegaba el fin de semana en el instituto y era el día de lavar la ropa. Y yo no tenía dinero, y era lunes. Yo no tenía dinero para lavar la ropa el sábado. Y si no lavaba la ropa el sábado, pues iba a ir con la peste el resto de la siguiente semana. Bueno, no, pero sí, estaba sudada o no estaba limpia. Y dije, bueno, es lunes, Dios va a hacer algo. Señor, que me llegue dinerito en una carta. No había email, no había esas cosas, pero uno esperaba el correo, y llegó el correo el lunes. No había carta para Jorge. Y bueno, todavía quedan otros días. Llegó el martes y tampoco hubo carta. Para el jueves llegó una carta y yo estaba contento porque llegó una carta de mi mamá. Dije, ay, aquí viene ya la solución. Y qué bueno, Jorgito, que estás bien, y que qué padre, y que bla, bla, y bueno, estamos aquí, esperamos que se haga, y no había dinero. Y ya lo veía otra vez. Bueno, dije, me queda el domingo, el viernes. Y el viernes llegó, y también llegó otra carta, esta vez de Lupita.
Y, ay, gordito, que qué bueno, ay, pero tampoco tenía dinero. Y yo ya estaba aquí, dije, ya se me acabó, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces llegó la tarde del viernes y yo fui ahí con la directora y le dije, tengo un problema. Dije, no es que me falte fe, pero ya se acabó la semana y yo no tengo dinero para la lavandería mañana. Dice, ¿y eso te aflige? Sí. ¿Y desde cuándo estás afligido? Desde el lunes. ¿Y desde cuándo sabes que tienes el problema? Pues desde el lunes. Y dice, sonriéndose, dice, tu solución está desde antes que tú vinieras al instituto, porque hay un fondo especial para eso. Si tú hubieras venido el lunes, tú no hubieras tenido que estar afligido el resto de la semana. Dios tiene la solución y no es nuestra solución. ¿Sabes qué? Cuando yo estoy preocupado o algo, llega alguna preocupación y yo me pongo así, voy delante del Señor, el Señor siempre me dice estas palabras. Y esto es para mí, yo no sé qué hable contigo, pero Dios me habla estas palabras y dice, todo va a estar bien. Yo no sé, pero son las palabras mágicas que me permiten dormir. No mágicas, pero las palabras que me da el Señor para tener confianza en aquel que es poderoso sobre todas las cosas, aquel que es Dios de los imposibles, aquel que es el proveedor. Así que si Él pudo haber hecho esto, si Él lo hace ¿qué no hará contigo? Pero ¿qué es necesario hacer? Es necesario obedecer. Entonces, obediencia es importante. Entender que Dios conoce todas las cosas es importante, y que la provisión a nuestras vidas ya está dada. Todas las cosas que te llegan a preocupar o a afligir, Dios ya tiene la solución, pero tienes que ir delante de Él y tienes que obedecer. ¿Recuerdan a Naamán? ¿Quién se recuerda a Naamán? ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese hombre extranjero? No era del pueblo de Dios, pero tenía lepra. Y una sierva, que estaba allí como esclava en ese tiempo, en ese lugar, le dijo al rey, no se aflija mi rey, en la tierra de donde yo vengo, porque ella era hebrea, dice, hay profetas y ellos pueden sanar la lepra de tu siervo, de tu capitán. Y por allí lo mandó al capitán con tesoros y todo, y le dijo, he aquí, te mando, oh rey, te mando a mi siervo que está lleno de lepra para que sea limpio de la lepra. Y el rey rasgó los vestidos y dice, ¿qué es esto? ¿Cuándo se ha visto semejante cosa? ¿Quién soy yo? Pero el profeta que estaba allí le dijo, no temas, no te afligas, yo sé de estas cosas. Y le dijo, ve al río y báñate en el río Jordán. Y dijo, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? De donde yo vengo los ríos son preciosos, hermosos, limpios, cristalinos, y este mugre del río que tú tienes aquí está revuelto, está lleno de tierra, no está apto para un capitán. Y el siervo que estaba con él dijo, hey, tranquilo, si el profeta te hubiera dicho sube a un monte y haz una cosa increíble, ¿no la harías? Sí, si te está diciendo esto, hey, límpiate. Lo peor que puede pasar es que no te des un chapuzón, te quedes todo lleno de lodo y es todo. Se veía, haz lo que dijo el profeta. La solución de Dios nunca va a ser conforme a la solución del mundo. La lógica del mundo es diferente. Dios a veces te da la solución y es lo más sencillo. Confía en mí y ore. En otra ocasión le dijo a un rey que estaba rodeado de un ejército y no había forma de tener victoria. Le dijo, no te preocupes, mañana a esta hora va a haber suficiente comida y suficiente bebida y no va a haber ningún enemigo que te haga nada. Y el rey dobló rodillas, puso a todo
el pueblo en ayuno y en canto, y adoraron a Dios. Y ese mismo momento, mientras ellos estaban en esto, Dios envió un espíritu de confusión y se empezaron a pelear entre ellos y se mataron entre ellos y no quedó ninguno en el campamento y los demás huyeron porque oyeron ruidos de esos que Dios produce, de esos que Dios hace, de esos que están peores que el cucuy, ¿verdad? Que entra en un temor y dice, wow, hasta la sombra te asusta y entonces vas y huyes. Y dice, el campamento quedó completamente, había unos leprosos que estaban ahí y dijeron, pues salgamos y vayamos al campamento, y si nos matan, pues ya estamos muertos como quiera, ya con la lepra, pues ya no hay nada, pero al menos si hay misericordia, pues que nos den un poco de pan, aquí no estamos muriendo como quiera. Y fueron y hallaron todo, y sí, todos los, porque ahí para ir a la guerra ellos llevaban manjares, y el chef había tenido ahí unas carnitas ya bien preparadas, ¿verdad? Y unos frijolitos a la charra, bien, de esos, bien puestos. Y ellos pues aprovecharon y se saciaron y dijeron, no, pero esto no está bien, vayamos a decirle al rey que ya todo está listo. Y así fue. Dios tiene la solución, pero no es conforme a lo que tú piensas. Nosotros también somos exentos. Y quiero terminar yo con este punto. Si el Hijo de Dios es exento, y cuando dice exento, yo no quiero que tú pienses en el impuesto del templo, porque realmente no hay esta cosa. A nosotros no nos llega, pero Él es exento de entrar. Nadie es exento de preocuparse, pero la preocupación tiene que irse al instante cuando tú pones tu confianza en Dios. La preocupación nunca te debe de llevar a la aflicción. Y ese es el asunto. Cuando tú tengas alguna situación o entres en alguna cosa que te preocupe, ve delante de Dios. Y el Señor te va a dejar saber cómo solucionar. Porque también tenemos promesa en la palabra que dice que si nosotros tenemos alguna cosa que el Señor nos pone en esa situación, estoy parafraseando, Él da juntamente con la prueba la salida, esto es la solución para esa prueba. Si el Señor te permite entrar en una prueba que trae preocupación, no te aflijas en esa preocupación, sino ve delante del Señor y dile, ¿cuál puerta abro? ¿Dónde está la solución? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Muchas veces el Señor te va a decir, no hagas nada, absolutamente, solamente confía en mí. Otras veces te va a decir qué hacer. Y es específico el Señor. Pero entiende una cosa, la lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. No va con eso. Pero si el Hijo de Dios está exento de impuesto porque Él es Hijo, nosotros ahora hemos sido, ¿qué? Injertados, hemos sido, se nos ha dado la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Por lo cual somos herederos y coherederos con el Hijo. Así, hermanos, que siendo hijos somos también exentos, y esto nos lleva a dejar la preocupación y la aflicción. Una enseñanza sencilla acerca de la moneda en la boca del pez, pero creo que nos ha llevado a nosotros a entender y conocer que Dios tiene la solución para cualquier situación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de todas las cosas, Señor, que son pertinentes a la vida. No solamente las cosas que son cruciales, que son para cuestión de vida o muerte, pero también, Señor, las cosas que son de la vida diaria, de las cuales, Señor, tú ya tienes todo, Señor, solucionado. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir delante de ti y conocer que tú tienes todas las cosas ya hechas, ya puestas, que tú tienes, Señor, la solución para cualquier situación. Entregamos hoy, Señor, nuestras preocupaciones. Entregamos hoy, Señor, también toda nuestra aflicción delante de ti. Entregamos estas cosas, Señor,
porque sabemos que tú eres el Dios de los imposibles. Y así como hiciste con Pedro y lo enviaste a coger un pez y sacar de él la solución de su boca, hoy, Señor, nosotros también sabemos que tú tienes la solución para nuestro problema, para nuestra aflicción, Señor. Y entregamos, por tanto, preocupación y aflicción delante de ti para que tú seas glorificado. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria sea Dios.